Bueno, hoy voy a hablar sobre el modernismo y pues la generación del 98. En un contexto histórico, político y social, el modernismo en España, a finales del siglo XIX, se conocen como una crisis política, económica y social, en la cual cayó el país, que pues fue fundada por Cánovas en la Restauración, que pues la Restauración fue como la recuperación de Alfonso XII al trono. Pues él se había perdido el trono y pues él lo recuperó, y pues gracias a esto el país cae en una miseria total, que pues la ocultaba, y pues ocultaba su inestabilidad política, pues. Y pues gracias a esto también se suma como una crisis moral que pues tuvieron todos gracias a la derrota que tuvieron los militares en en la guerra hispano-estadounidense. Bueno, gracias a estos factores surgen como dos nuevas generaciones, que pues son los modernistas, más conocidos como el modernismo, y los 98istas, que son más que todo, se les conoce como la generación del 98. Bueno, el modernismo, por otro lado, el modernismo se le denominó a un movimiento que surgió en España, que más que todo fue en el año 1820. El modernismo es caracterizado más que todo porque se trata como más que todo como con poesía, y pues también es recordado por su ambigüedad y todo eso, pues ellos tratan de aventurarse más a lo antiguo. También es conocido por su narcisismo y su aristocracia. Uno de los más influyentes en este tema, pues uno de los más influyentes en el modernismo, fue el originario de Nicaragua, Rubén Darío, que pues era un poeta que fue como el más reconocido, en el siglo XX, que pues se trataba mucho lo que era la poesía y todo eso, y en España es conocido como el príncipe de las lenguas castellanas. Debido a todo esto, el modernismo también tuvo muchas influencias. Entre sus influencias hubieron dos que pues destacaron, que fueron el paranoísmo y el simbolismo. El paranoísmo tuvo varias características y fue un movimiento francés que se originó en el año 1874, si no estoy mal. Y el simbolismo pues fue un movimiento fue un movimiento francés y belga, que se originó un tiempo después del paranoísmo. El paranoísmo, tanto como el simbolismo, tuvieron muchas características relevantes, pero pues entre las más relevantes hay cuatro más relevantes en las dos. Yo pues voy a leer como para mí las que fueron más relevantes, las características de cada movimiento, y pues las voy a leer y pues las voy a tratar de explicar. Entre las características del paranoísmo se encuentra una que es la poesía personalizada,
alejada de los propios sentimientos y temas con el aire, con el arte, temas exóticos con un poco de la antigüedad, en especial la griega y por el lejano oriente. Pues esta característica, pues más que todo, trata como lo que yo expliqué hace poquito, que pues ellos manejan una poesía que sea solo de ellos, que sea personalizada, que entiendan que vean esa poesía y digan es de tal persona. También la alejan de los sentimientos propios de ellos, la llevan más al extremo. También se centran más en lo que es el tema del arte, los temas exóticos, y pues también les gustan, como ya lo dije, se basan bastante en la antigüedad. Pues ellos más que todo se basaban en la antigüedad griega y la antigüedad del lejano oriente. Otra de las características del paranoísmo pues es referido al estilo. Los paranoístas se preocupaban muchísimo por su estética y pues acordaban mucho su forma de ser. Ellos se comportaban mucho por su forma de ser. Entonces eso hace referencia a que pues ellos se iban más como al estilo de la época, a tener más estilo y todo eso, a diferencia de la generación del 98. Ellos eran conocidos más, ellos se preocupaban bastante porque pues ellos cuidaban lo que era su estética, el cómo se veían, cómo actuaban y toda la cosa. Otra de las características es donde nombran los más grandes poetas que tuvo este movimiento, que son Paul Valnaire, Charles Baudelaire y Stephanie Mallarmé, entre muchos otros que pues no los nombran, pero pues se deben de conocer algunos. Y las características del simbolismo. Una de las características del simbolismo es la reacción literaria contra el realismo y el naturalismo. Pues ellos tenían tenían como un tipo de protesta, pero por escrito, contra lo que era el naturalismo. Y pues también el realismo se basaba más como por decirlo así, se basaba más en lo imaginario. La estética del simbolismo fue desarrollada por Stephanie Mallarmé y Paul Verlaine en la década de 1870. Pues estos dos ya mencionados, Stephanie y Paul, pues también fueron como unos poetas que tuvo el paranoísmo, y pues ellos también tenían su estética y pues quisieron como llevar eso también al simbolismo, y pues fue en la década de 1870 que pues lo lograron y pusieron su estética. Otra de las características, o sus poetas, pues los más representativos son Charles Baudelaire, Stephanie Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, Paul Verlaine y Gustavo Adolfo. Esos fueron como los poetas más relevantes que tuvo este movimiento. Los modernistas tomaron tanto el paranoísmo como el simbolismo. Ellos tomaron ciertas, como las que para ellos los conceptos que eran más importantes, y pues los modernistas del paranoísmo tomaron lo que era el gusto por el arte, el concepto de arte por arte y los temas exóticos. Esos fueron los tres que tomaron del paranoísmo. Y pues del simbolismo, los modernistas tomaron lo que era
la utilización de símbolos, el gusto por la música y pues lo que vienen siendo las sugerencias. Una de las características, el modernismo tiene muchas características, entre ellas está lo que viene siendo entre las características del modernismo está lo que viene siendo los aportes a las variaciones del soneto, también está esto, el uso del tono melancólico y la vitalidad. También hay otro que es el uso de las mitologías y el sensualismo, y otra que puede ser también bueno, se me escapan, pero pues las características del modernismo son muchísimas y pues ahorita se me escapan otras. La temática del modernismo se basaba en varios aspectos, como el amor y el sexo, el cosmopolitismo, algo así. También está el cisne, también está lo que viene siendo el escapismo, y hay otra, pero pues ahorita se me escapa cómo se llama. El modernismo también tuvo tuvo unos autores muy relevantes. Bueno, pues tuvo bastantes, pero pues también entre los más relevantes está lo que viene siendo el nicaragüense Rubén Darío, que fue él fue el más reconocido y en España durante el siglo XX. También está José Martí de Cuba. También está lo que viene siendo está José Martí, Rubén Darío. También está Leopoldo Lugones y Javier David Silva, algo así, que es de Colombia. El Leopoldo es de Argentina, si no estoy mal. Rubén Darío de Nicaragua y José Martí es originario de Cuba. Todos estos pues fueron los autores que tuvo el modernismo, que pues todos eran poetas, obviamente, porque pues el modernismo se basaba en lo que era la poesía. Obviamente hay muchísimos más, entre esos hay varios colombianos también, que pues también fueron relevantes, pero pues los más relevantes fueron los que ya mencioné. Y el modernismo lo acabó la Guerra Mundial. Bueno, ahora voy a narrar o a tratar de contar lo que viene siendo la generación del 98. Generación del 98 se le denominó así a un grupo de escritores, ensayistas y poetas, todos de origen español, que pues estos se vieron afectados por la derrota de la guerra militar en la guerra hispano-estadounidense, que pues ellos se vieron afectados por la crisis moral que tuvo el país, y pues todos estos escritores, poetas y ensayistas se dedicaron y se unieron y crearon lo que viene siendo la generación del 98. Todos sus poetas son españoles y nacieron entre 1874 y 1876. Las características de la generación del 98 hay bastantes.
Pero una de las más relevantes también viene siendo lo que es una de las características que tiene la generación del 98 es que los autores de esta generación se descantaban o se desvivían por las novelas, los ensayos y todo eso, ya que pues ellos se dedicaban a esto y les apasionaba lo que eran las obras de teatro, las novelas y todo eso. Otra de las características son las preocupaciones filosóficas. Pues ellos, al igual que todos, pues tenían sus preocupaciones, pero pues las de ellos iban como más a fondo porque ya eran filosóficas. Otra de sus características es que ellos rechazaban la idea de vivir como en un mundo imaginario, y pues ellos rechazaban esa idea, que al contrario de los modernistas, que pues ellos sí se limitaban al imaginario, a explorar más allá de sus propios sentimientos. Otra característica también puede ser que ellos no eran, ¿cómo lo explico? Ellos no eran así como los modernistas que se desvivían por cuidar su imagen, y pues ellos se aventuraban más como a lo real. La generación del 98, al igual que el modernismo, tuvo unos autores muy reconocidos. Entre esos también está Rubén Darío. Bueno, al igual que en el modernismo, la generación del 98 contaba con sus temáticas. Tenían tres temáticas, que pues una de ellas era el paisaje. Ellos, la generación del 98, se basaba más que todo en lo que viene siendo España, en los paisajes de España, su gente, sus atardeceres, sus pueblos, sus ciudades y cosas así. También está lo que es la historia y lo que viene siendo la literatura. Para ellos pues la literatura también era muy importante. La generación del 98, al igual que el modernismo, también tenía sus autores, que pues por aquí tengo una lista de ellos que pues me va a permitir leerla, ya que pues los nombres también son complicados. Entonces pues uno de los autores, ellos primero que todo lo crearon un grupo llamado Los Tres, que pues entre ellos estaba Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Muestro, que pues esos eran los que conformaban ese llamado grupo del grupo Los Tres. También hay otros más que pues son españoles, pero pues sus obras son difíciles de interpretar, como lo explico, como de la generación del 98, ya que pues ellos, pero al igual se consideran así, se consideran de ese tipo. Uno de los más relevantes son Miguel de Unamuno, Enrique de Mesa, Antonio Machado, también está el hermano de Pío Baroja, entre muchos otros. Bueno, al igual que esa guerra, la generación del 98 la acabó, ese movimiento lo acabó la guerra civil, ya que gracias a esta guerra empezaron a existir bandos y todo eso, y pues este movimiento llamado la generación del 98 se disolvió gracias a que pues todos decidieron tomar distintos bandos. Bueno, el modernismo y la generación del 98 tuvieron sus diferencias. Entre esas pues una de las diferencias es que el modernismo
hispanoamericano, el lenguaje que utilizaban. En cambio, la generación del 98 todo era español. Otra cosa puede ser que el modernismo utilizaba como símbolo un cisne, y la generación del 98 utilizaba como símbolo a Don Quijote de la Mancha. También otra puede ser esto, que el modernismo utilizaba la búsqueda de la belleza. En cambio, a la generación del 98 eso a ellos no les importaba, eso como por decirlo así, no vivían del que dirán. Otro también pueden ser otra diferencia son los temas, que pues obviamente la generación del 98 se iba por los temas exóticos, el literalismo y el sensualismo. En cambio, la generación del 98 se basaba más en lo real, en los paisajes de España, sus gentes y sus culturas. Otra diferencia como última también es la que utilizaba el modernismo. El modernismo utilizaba una multitud de recursos para ellos poder expresarse. En cambio, la generación del 98 no. Ellos eran más precisos con lo que decían, no le daban tantas vueltas al asunto, y pues eran más, como ya lo dije, eran más precisos con lo que decían. Al igual que como tuvieron sus diferencias, también coincidieron en muchas cosas. Como por lo menos una de las coincidencias que tuvieron fue que los dos estaban en desacuerdo con el régimen de la Restauración. Otra coincidencia que tuvieron pues esto, la coincidencia de que tenían sus estilos, compartían estilos y estéticas que pues eran originarias de Europa. Otra puede ser esto, no lo explico. Pueden ser la organización de actos de solidaridad. Hay muchas otras, pero pues ya se me olvidan. Pues esta fue toda mi exposición sobre la generación del 98 y el modernismo. Gracias.